Recibo un cordial saludo, mi nombre es Patricia Suárez y quisiera agradecer primeramente al comité organizador del Convemio 2021, al profesor Wilmer Romero, por la oportunidad de participar en esta serie de tutoriales. La siguiente presentación está basada en un proyecto de investigación que estoy desarrollando en el marco de mi tesis doctoral. El proyecto se titula Mecanismos incipientes de oxidación y deformación de la aleación químicamente compleja compuesta por aluminio, molibdeno, niobio, tántalo, titanio y circonio en el régimen de alta temperatura. Este proyecto lo estoy desarrollando en el Instituto Federal de Investigación y Prueba de Materiales en Berlín, Alemania, BAM, por sus siglas en alemán, bajo la supervisión del Dr. Leonardo Guido Jácome y se encuentra 100% financiado por la Fundación para la Investigación en Alemania, DFG, por sus siglas en alemán. En esta presentación me enfocaré en presentar un poco de cada avance que se ha hecho hasta ahora en el proyecto. Sin embargo, como estamos en el marco de tutoriales en microscopía y microanálisis, me enfocaré en presentar aquellos resultados que han sido obtenidos a través de las técnicas de microscopía óptica, electrónica de barrido y transmisión, y también técnicas complementarias como análisis químicos utilizando espectroscopía por dispersión en la energía, EDX, y microsonda electrónica EPA, por sus siglas en inglés. Para ello, he desarrollado un esquema. Primeramente, daré una pequeña introducción sobre el instituto en el cual me encuentro trabajando. Luego hablaremos del proyecto en sí. Para ello, presentaré algunas definiciones para aquellos que no están familiarizados con este tipo de lesiones y la motivación detrás del proyecto. Luego hablaré un poco de los diferentes tratamientos térmicos aplicados y cómo afectan a la microestructura, con profundo estudio por microscopía electrónica de barrido y transmisión de las fases presentes. Presentaré luego algunos de los resultados obtenidos por experimentos de CRIP, de termofluencia, y finalmente algunos resultados de experimentos de oxidación. Voy a finalizar con un resumen de todo lo explicado y finalmente algunos agradecimientos. El Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales, PAM, es una autoridad federal científica y técnica del Ministerio Federal de Economía y Energía, fundada en 1871. Se encarga de realizar ensayos, investiga y asesora sobre la protección de personas, el medio ambiente, bienes materiales, etc. Además, establece altos estándares de seguridad en tecnología para Alemania y sus mercados globales. Esto con el fin de seguir desarrollando una exitosa cultura de calidad. Y aparte, es el responsable del desarrollo en la seguridad y tecnología mediante la realización y evaluación de pruebas físicas y químicas de sustancias e instalaciones, incluido el suministro de métodos y realización de materiales de referencia. También trabaja en el desarrollo de la normativa legal en Alemania, por ejemplo, en el establecimiento de normas de seguridad y valores límites, donde a su vez asesora al gobierno federal, a la industria y a las organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la tecnología y la química de los materiales. El BAM está conformado por 4 sucursales, 3 de ellas ubicadas en Berlín y una en Brandenburgo, que es donde se realizan principalmente los experimentos con explosiones, ya que tiene un terreno amplio para ello. El BAM está conformado por 11 departamentos que se dividen a su vez en 70 divisiones diferentes. En el BAM trabajan aproximadamente unas 1.600 personas de unos 50 países. Como resumen de las áreas de interés en las que se enfoca el instituto están el área de energía, el área de infraestructura, el área de ciencias analíticas, el área de ambiente y el área de materiales. Dentro del área de materiales se encuentra el departamento 5, que es el departamento de ingeniería de materiales. Este se divide a su vez en 6 divisiones. En la división que me encuentro actualmente es la división 5.1. La tarea de la división de materialografía, fractografía y envejecimiento de materiales es evaluar en términos materialográficos los productos semiacabados y los componentes de materiales metálicos y cerámicos, así como materiales compuestos de los que están hechos dichos componentes. Esto abarca las propiedades estructurales en volumen, los cambios en la superficie causados por las sustancias circundantes, como por ejemplo corrosión, envejecimiento, los revestimientos y la evaluación de las superficies de fractura, que es la fractografía, en el contexto de análisis de daños.
El análisis de las estructuras, las fases y los sistemas de capas se lleva a cabo mediante técnicas que van desde los métodos ópticos hasta el análisis con microscopio electrónico y la microscopía electrónica de transmisión. Entonces, sus tareas más importantes son descripciones estructurales, cualitativas y cuantitativas, análisis por haz de electrones, materialografía y corrosión a alta temperatura. Contamos para ello con microscopios que van desde la microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Los análisis que requieren medidas de entre milímetros y micras son, por ejemplo, la topografía de la superficie, grietas, capas de oxidación, capas de protección, para los cuales son utilizados mayormente los microscopios ópticos y electrónicos de barrido. Los análisis que requieren estudios de entre micras y nanómetros son, por ejemplo, la distribución elemental, características de grano, precipitados, límites de grano, subestructuras de efecto, para los cuales utilizamos microscopios electrónicos de barrido y de transmisión. Ahora me gustaría pasar a hablar sobre el proyecto que me encuentro desarrollando. Como ya comenté al principio, estamos interesados en estudiar los mecanismos incipientes de oxidación y deformación de la aleación químicamente compleja compuesta por aluminio, molibdeno, niobio, tántalo, titanio y circonio en el régimen de alta temperatura. Para ello hemos primeramente estudiado la microestructura de la muestra antes de oxidación y deformación para entender cómo está compuesta, cuál es su microestructura y las fases que presenta. Sin embargo, me gustaría empezar explicando un poco qué es esto de aleación químicamente compleja. La mayoría de las aleaciones convencionales se basan en un elemento principal y se añaden diferentes tipos de elementos al elemento principal para mejorar sus propiedades, formando así una familia de aleaciones basadas en el elemento principal. Por ejemplo, el acero se basa en el hierro y las aleaciones de aluminio se basan en el aluminio. Sin embargo, el número de elementos de la tabla periódica es limitado y por lo tanto las familias de aleaciones que podemos desarrollar también lo son. Si pensamos fuera de la caja convencional y diseñamos aleaciones no a partir de uno o dos elementos bases, sino de múltiples elementos en conjunto, ¿qué podemos conseguir? Este nuevo concepto, propuesto por primera vez en 1995 y luego en 2004 por J. Cantor, ha sido denominado aleación de alta entropía. Las aleaciones de alta entropía se definen como aleaciones con 5 o más elementos principales y en este caso cada elemento debe tener una concentración de entre 5 y 35% atómico. Los diagramas de fases binarios y ternarios sugieren que tales aleaciones pueden desarrollar varias decenas de tipos de fases y compuestos intermetálicos, dando lugar a microestructuras complejas y frágiles que son difíciles de analizar. Sin embargo, frente a estas expectativas, los resultados experimentales muestran que la mayor entropía de mezcla en estas aleaciones facilita la formación de fases de solución sólida con estructuras simples y por tanto reduce el número de fases. Debido a la composición única de elementos principales, las aleaciones de alta entropía pueden tener propiedades especiales que podrían ser interesantes para aplicaciones estructurales, por ejemplo, y entre ellas se encuentra la resistencia, la dureza, la resistencia a altas temperaturas, la buena estabilidad estructural, una buena resistencia a la corrosión y a la oxidación. Las clases de materiales tradicionalmente elegidas durante las últimas décadas para construir componentes para estas aplicaciones estructurales a altas temperaturas son las superaleaciones de base níquel. Sin embargo, estas se encuentran estancadas en sus límites cuando se trata de aumentar temperaturas de servicio para obtener un rendimiento más eficiente. El término alta entropía se ha utilizado para las aleaciones con múltiples elementos principales por su alta entropía configuracional, que potencia la formación de fases de solución sólida. Sin embargo, ahora se sabe que tales aleaciones también pueden dar lugar a aleaciones multifásicas, por ejemplo, que contengan intermetálicos, que también han sido denominadas aleaciones químicamente complejas por Miracle y colaboradores. Como esta aleación contiene dos fases y también la presencia de una fase intermetálica, la frase aleación de alta entropía se sustituirá por aleación químicamente compleja.
Se ha explorado el desarrollo de aleaciones químicamente complejas con elementos mayoritariamente refractarios para su uso potencial en aplicaciones de alta temperatura. Un ejemplo de ello es la aleación de aluminio, molibdeno, niobio, tántalo, titanio y circonio con elementos refractarios, donde los subíndices 0.5 indican una relación de la mitad de molibdeno y tántalo con respecto a los demás elementos. Las razones por las que nos interesa el estudio de esta aleación son las que describiré a continuación. En primer lugar, esta aleación, con una densidad de 7.4 gramos por centímetro cúbico, que se encuentra dentro del rango de densidad de las aleaciones de base níquel, muestra una utilidad en compresión a temperatura ambiente y a alta temperatura que, si las comparamos con las aleaciones de base níquel y otras aleaciones refractarias, supera los valores, mientras que mantiene un límite elástico de 745 megapascal a 1000 grados centígrados. En segundo lugar, como se puede ver en estas imágenes, una microestructura corresponde a una superaleación de base níquel que está formada por una microestructura de doble fase que se denomina gamma-gamma'. Si vemos la siguiente imagen, nuestra aleación químicamente compleja se parece a la microestructura de las aleaciones de base níquel. Sin embargo, aunque estas muestran una similitud microestructural, también hay diferencias fundamentales. La primera está relacionada con la base cristalográfica, donde las superaleaciones de base níquel tienen una matriz FCC, mientras que nuestra aleación químicamente compleja está formada por fases BCC. La segunda diferencia consiste en la estructura cristalina de la matriz y de las fases cuboidales, donde la microestructura de la base de la aleación de base níquel está formada por una matriz con desorden y fase continua que contiene precipitados gamma' cuboidales ordenados, mientras que nuestra aleación químicamente compleja tiene una estructura inversa, donde la matriz continua está formada por una fase BCC ordenada que contiene precipitados cuboidales de una fase BCC desordenada. La otra razón es que esta aleación químicamente compleja contiene un 20% por átomo de aluminio, lo que significa que quizás esta aleación puede tener un gran potencial para desarrollar una capa de óxido protectora continua. Sin embargo, aún no se ha investigado su comportamiento a la oxidación. Y finalmente, los mecanismos de deformación de esta aleación en tensión no han sido estudiados anteriormente. Y considerando que la mayoría de las aplicaciones están basadas en deformaciones por tensión, entonces existe un gran interés en investigarlos. Inicialmente quisimos determinar el efecto de 3 etapas del tratamiento térmico sobre la microestructura de nuestra aleación en términos de homogeneidad. Para comenzar el estudio, la aleación se preparó mediante fusión por arco de vacío de los elementos puros en una atmósfera de argón puro. Las razones por las cuales esta técnica de producción de metal fue utilizada son, primeramente, la velocidad de solidificación del material fundido puede controlarse estrictamente. Esto permite un alto grado de control sobre la microestructura, así como la capacidad de minimizar la segregación. Además, los gases disueltos en el metal líquido durante la fusión, como lo son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, se consideran perjudiciales para la mayoría de las aleaciones. En cambio, en condiciones de vacío, estos gases escapan del metal líquido a la cámara de vacío. Los elementos se adicionaron de tal manera de obtener una relación molar como se muestra en la figura. La preparación fue desarrollada por los colegas del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, por sus siglas KIT en alemán, a través de una cooperación con el proyecto. Después de obtener la muestra, se cortó en diferentes partes y aplicamos 3 tratamientos diferentes en 3 muestras distintas después del proceso de colado. Una solo fue el recocido a 1400 grados centígrados durante 24 horas en flujo continuo de argón de alta pureza para homogeneizar la estructura del grano. La otra fue prensada isostáticamente en caliente, por sus siglas en inglés HEAT, a 1370 grados centígrados y 170 megapascal de presión durante 4 horas para así reducir cualquier porosidad residual o vacíos creados durante la colada o la posterior homogeneización. Finalmente, se le aplicaron ambos tratamientos térmicos a una misma muestra.
en este caso el recocido y luego el prensado isostático con las mismas condiciones descritas anteriormente. Y por supuesto se tomó una muestra de colada para su caracterización. Para el análisis utilizamos diferentes técnicas. Para los 4 estados realizamos ensayos de microdureza y microscopía óptica y electrónica de barrido con el fin de determinar la porosidad y la fracción de las fases presentes. Una vez descrito esto, también realizamos análisis de EDX y TEM como una forma de obtener información complementaria sobre la aleación en estado de colada y también en recocido. También determinamos la composición química mediante espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente y la composición se muestra en la tabla representada en porcentaje atómico de los elementos. Para explicar un poco acerca del proceso de prensado isostático en caliente, aquí se somete a un componente a una temperatura elevada y una presión de gas isostática en un recipiente de alta presión. Se utiliza un gas inerte para que el material no reaccione químicamente. La cámara se calienta, lo que provoca un aumento de la presión que se aplica en el material desde todas las direcciones. La aplicación simultánea de calor y presión elimina los vacíos internos y la microporosidad a través de una combinación de deformación plástica y unión por difusión. Hemos querido analizar la porosidad en términos de forma y cantidad. Para ello utilizamos la técnica de microscopía óptica, ya que los poros en promedio presentaban tamaños de aproximadamente una micra. Y se puede observar en todas las etapas una cierta cantidad de porosidad, como señalan las flechas rojas. Sin embargo, una cosa que difiere entre unos y otros es la forma. Por ejemplo, en los estados de colada y recocido podemos ver cualitativamente poros que tienen tamaños grandes y pequeños, mientras que en las muestras tratadas con HIP los poros parecen ser más pequeños y más redondeados. Al analizar la porosidad cuantitativamente a través de la norma BDG, por sus siglas en inglés, podemos ver que en la muestra recocida se obtuvo una mayor porosidad, mientras que en la muestra tratada con HIP se obtuvo una menor porosidad. Pero, ¿por qué una mayor porosidad en la muestra recocida con respecto al estado de colada? Esto puede atribuirse a un efecto llamado efecto Kinkerdall. Para explicar un poco a qué se refiere el efecto Kinkerdall, tenemos que describe el movimiento de la frontera entre dos metales debido a una difusión desequilibrada. La posición de la interfaz inicial cambia durante el proceso de recocido, ya que los coeficientes de difusión atómica del átomo A en la fase B son diferentes. Como consecuencia de los coeficientes de difusión desequilibrados de ambos, se inyectan vacancias en la región de la interfaz dentro de la fase de difusión más rápida. Por último, a medida que el proceso de recocido avanza en el tiempo, se generarán vacantes que conducirán a la manipulación de estos espacios vacíos formados que se unirán y formarán los poros dentro del material. Sin embargo, la porosidad en todas las muestras no supera el 0,1%, que sigue siendo muy baja. Por último, cuando analizamos la dureza en cada estado, podemos ver que las muestras que recibieron los tratamientos de HIP tuvieron una mayor dureza, lo que veremos más adelante que está relacionado con un menor tamaño de las fases presentes en el interior de los granos, que proviene de una tasa de enfriamiento más rápida después del tratamiento. Luego analizamos los 4 estados por microscopía electrónica de barrido utilizando un detector de electrones retrodispersados. La aleación en estado de colada tiene granos equiaxiales y también algo de estructura dendrítica y la presencia de una fuerte segregación dentro de los granos. Como podemos ver, tras el tratamiento de HIP y el recocido, la microestructura se homogeniza y la segregación dentro de los granos desaparece. Ahora podemos ver la presencia de grandes precipitados de segunda fase distribuidos en los límites de grano y aparecen oscuros en la imagen de electrones retrodispersados. Esto significa que la fase ubicada en los límites de granos presenta una composición con elementos que en promedio son mucho más livianos a los elementos presentes en los granos. Cuando analizamos la microestructura de mayores aumentos utilizando el MEP,
podemos ver la presencia de una estructura laminar en forma de cesta que parece ser más pequeña en las muestras con tratamiento HIP. Cuando analizamos esto nos damos cuenta que esto está relacionado con una velocidad de enfriamiento más lenta, ya que las muestras que se les aplicó tratamiento térmico de HIP se enfriaron a 10 Kelvin por minuto, mientras que las muestras con solo tratamiento de recocido se enfriaron a una velocidad de 4 Kelvin por minuto. Para entender mejor si esto está relacionado con la velocidad de enfriamiento, realizamos nuevamente tratamiento de HIP, pero ahora con 3 velocidades de enfriamiento conocidas y estudiamos la microestructura por microscopía electrónica de barrida. A las muestras que se les aplicó tratamiento térmico de recocido y luego HIP, se enfriaron con una velocidad de enfriamiento de 5, 10 y 30 Kelvin por minuto. La diferencia entre ambas a una alta magnificación es clara. A medida que la velocidad de enfriamiento es más lenta, el tamaño de los precipitados es más grande. Además, volvimos a determinar la microdureza en estas muestras y notamos que la velocidad de enfriamiento también tiene una clara influencia en la dureza. Una velocidad de enfriamiento menor se traduce en una dureza menor. Pero para entender el por qué es necesaria mayor información. Por ejemplo, ¿cuál es la composición química de la fase clara y de la fase negra? Para eso, analizamos primero la microestructura en estado de colada. Debido a la partición de elementos que da lugar a diferentes promedios de números atómicos, las regiones dendríticas muestran un contraste más brillante y las regiones interdendríticas muestran un contraste más oscuro en las imágenes de electrones retrodispersados. Una imagen de mayor aumento revela la presencia de una fase rica en aluminio y circonio que fue determinada por EDX con el contraste más oscuro. Luego se tomó un mapa de composición química mediante EDX y como se puede observar cualitativamente, los elementos molibdeno y tántalo con los puntos de fusión más altos se localizan preferentemente dentro de los brazos dendríticos y la distribución de aluminio, circonio y niobio es más fuerte dentro de las regiones interdendríticas y los límites de grano. El titanio se distribuye casi uniformemente entre las regiones dendríticas e interdendríticas. Además, le realizamos a la muestra un análisis por difracción de rayos X para determinar como información complementaria qué fases se encuentran dentro de esta aleación. El desafío con las aleaciones químicamente complejas es que aún no existen bases de datos completas para la identificación de las fases. Por esa razón, nosotros hemos utilizado un programa de simulación de fases llamado PowderCell y donde uno de los desarrolladores del programa es un colega del instituto, el profesor Noel Segert. A través de la simulación pudimos determinar que la aleación en estado de colada está formada por 2 fases BCC, una estructura de solución sólida y una estructura B2 y un intermetálico hexagonal. Se adquirieron imágenes de campo oscuro por microscopía electrónica de transmisión en el eje de zona 001 en la región interdendrítica de la aleación en estado de colada. En verde, en la figura C, se muestra la localización de las aperturas que conducen a los contrastes de difracción en las figuras A y B. Después de realizar la indexación del patrón de difracción, tenemos que dado que la imagen de la figura A se formó utilizando la reflexión 100 marcada como DF1 y la imagen de la figura B se formó utilizando la reflexión 200 marcada como DF2, la región interdendrítica revela una mezcla de 2 fases BCC. La fase con contraste brillante en la figura A, que son los canales de la matriz, parece estar ordenada, mientras que la fase precipitada es desordenada, ya que solo aparece brillante cuando se utiliza la reflexión 200. En la siguiente figura se muestra un patrón de difracción de apertura selecta de la región compuesta por la fase rica en aluminio y circonio. El patrón de difracción de la figura F muestra la presencia de un anillo difuso alrededor del centro. Además, un patrón de difracción incerto adquirido paralelo al eje de zona 11-20 muestra una buena concordancia con el obtenido por microscopía electrónica de transmisión, verificando así que la estructura cristalina del precipitado intermetálico pertenece al grupo PCI3 MCM con una estequiometría aluminio 4 circonio 5.
La reflexión 0002, marcada como DF1, muestra dos tipos de contraste en la figura E. Uno es muy brillante, que proviene de la reflexión en el patrón de difracción, y el otro es menos iluminado, aunque todavía conserva algo de iluminación, el cual proviene del anillo difuso alrededor del patrón de difracción. Todo esto muestra que el área de la fase rica en aluminio circonio puede estar formada por cristales y probablemente un material no cristalino en condiciones de formación de vidrio. En el estado de colada existe una disminución de la temperatura de fusión debido a la alta difusión y redistribución. Durante la solidificación, mientras baja la temperatura de fusión, el circonio, aluminio y niobio son responsables de la segregación de soluto. Y la diferencia tanto en el tamaño atómico entre el circonio y otros elementos promueve la formación entonces de soluciones sólidas amorfas. Luego, al hacer un análisis químico por mapa de EDX en la muestra con tratamiento térmico de recocido a 1400 grados centígrados por 24 horas, se revela que la composición de los precipitados en los límites de grano son ricos en aluminio y circonio, principalmente, mientras que la fase dentro de los granos es rica en el resto de los elementos. Además, tras el recocido, la estructura dendrítica desaparece por completo y la aleación presenta una estructura equiáxica con un tamaño de grano promedio de 77,5 micras, con límites de grano de bajo ángulo en el interior de los granos y grandes precipitados de segunda fase en los límites de granos, como ya mencioné en la lámina anterior. Además, también parece que las partículas de segunda fase de aluminio circonio están bordeadas de una capa interfacial brillante segregada en niobio, molibdeno y tántalo, como ha sido determinado por EDX. Como ya hemos visto antes, los granos presentan una microestructura de cesta con dos fases que hasta ahora hemos podido identificar por XRD como una combinación de fases BCC-B2. Sin embargo, la resolución por microscopía electrónica de barrido para la visualización de la combinación de estas fases es limitada, por lo cual hemos analizado la muestra mediante microscopía electrónica de transmisión. La micrografía por STEM de campo oscuro se adquirió a lo largo del eje de zona 001 de un grano grueso equiaxial. Se puede observar una nanoestructura heterogénea que consiste en una distribución refinada de precipitados cuboidales con longitudes que van desde 30 a 170 nanómetros, dentro de una estructura en forma de canales que muestra un contraste oscuro. Las siguientes figuras muestran dos imágenes de campo oscuro y su respectivo patrón de difracción de apertura selecta orientado a lo largo del eje de zona 010. Igualmente, en verde se muestra la localización de las aperturas que dan lugar a los contrastes de difracción de las figuras DF3 y DF4. Una vez más, dado que la imagen de la figura DF3 se formó utilizando la reflexión 010 y la imagen de la figura DF4 se formó utilizando la reflexión 020, la región de canales, fase de contraste brillante en DF3 es ordenada con estructura B2, mientras que la fase de precipitados es desordenada con estructura de solución sólida, ya que solo aparece brillante cuando se utiliza la reflexión 020. Adicionalmente, por simulación, obtuvimos que el patrón de difracción coincide perfectamente con la presencia de fases BCC-B2 y un intermetálico hexagonal, al igual que en el caso de colada. Es interesante notar que aquí tenemos una distribución similar de las mismas fases que están presentes en la colada. Es decir, tenemos unos precipitados de estructura cristalina BCC desordenada embebidos en una matriz de fase ordenada con forma de canales de estructura cristalina B2. Sin embargo, el tamaño de los precipitados aquí es al menos un orden de magnitud mayor que en el caso de colada, lo cual indica que durante el tratamiento térmico estos precipitados aumentan de tamaño. Además, para determinar la composición química de las fases a nivel nanoestructural se utilizó la técnica de EDX en el microscopio electrónico de transmisión. Mediante las mediciones de puntos se pudo constatar
que la fase B2, es decir, la fase continua, es rica en aluminio, circonio y titanio, mientras que los precipitados de fase BCC son ricos en molibdeno, niobio y tántalo. Además, se realizó un análisis de puntos en la fase rica en aluminio circonio, también por EDX en el microscopio electrónico de transmisión, y la composición se puede resumir también en la tabla. Estos resultados coinciden perfectamente con los resultados obtenidos por difracción de rayos X. Se realizó también un estudio por tomografía computacional para determinar la fracción de la fase hexagonal rica en aluminio y circonio, como se puede ver en las imágenes 3D. Comparando ambos estados de colada y recocido, hay un incremento del 4.4% en la fracción de volumen de la fase aluminio-circonio después del tratamiento térmico. Por lo tanto, también se puede inferir que el recocido a 1400 grados centígrados durante 24 horas no solo incrementa el tamaño de los precipitados de fase BCC rica en molibdeno, niobio y tantalio, sino que también aumenta y cristaliza completamente el intermetálico hexagonal, que en parte se encuentra amorfo en estado de colada. Para los experimentos de termofluencia, los lingotes se prepararon a través de fusión por arco de vacío y su composición química medida se encuentra en la siguiente tabla. A la barra de colada se le aplicó recocido y tratamiento térmico de HIP. Las muestras fueron cortadas y erosionadas por los colegas de la Universidad de Bayreuth en Alemania y luego se colocaron en el banco de pruebas de termofluencia que funciona bajo vacío para evitar la oxidación. Este aparato está disponible en el Departamento de Metales y Aleaciones de la Universidad de Bayreuth. Y los ensayos fueron realizados también a través de una cooperación. Por último, se analizaron los estados del material mediante microscopía electrónica de barrido y transmisión para revelar la microestructura antes y después de la deformación. En la ciencia de los materiales, la fluencia es la tendencia de un material sólido a moverse lentamente o a deformarse permanentemente bajo la influencia de tensiones mecánicas persistentes. Puede producirse como resultado de la exposición a largo plazo a altos niveles de tensión que todavía están por debajo del límite elástico del material. La fluencia es más severa en los materiales sometidos a calor durante largos periodos y generalmente aumenta a medida que se acercan a su punto de fusión. La tasa de deformación es una función de las propiedades del material, del tiempo de exposición, de la temperatura de exposición y la carga estructural aplicada. Dependiendo de la magnitud de la tensión aplicada y su duración, la deformación puede llegar a ser tan grande que un componente ya no puede realizar su función. Es por ello que la fluencia suele preocupar a los ingenieros y metalúrgicos a la hora de evaluar los componentes que fusionan bajo grandes tensiones o altas temperaturas. A diferencia de la fractura frágil, la deformación por fluencia no se produce repentinamente al aplicar una tensión. En cambio, la deformación se acumula como resultado de una tensión prolongada y por lo tanto la fluencia es una deformación dependiente del tiempo. El comportamiento de la fluencia puede dividirse en tres etapas principales. En la fluencia primaria o transitoria, la velocidad de deformación es una función del tiempo, que puede aumentar o disminuir con el tiempo dependiendo del material. En la fluencia secundaria o en estado estacionario, la estructura de dislocaciones y el tamaño de grano han alcanzado el equilibrio y por lo tanto la velocidad de deformación es constante. En la fluencia terciaria, la velocidad de deformación aumenta exponencialmente con la tensión. Esto puede deberse a los fenómenos de cuello, grietas internas o porosidad que disminuyen el área de la sección transversal y aumentan la tensión real en la región, acelerando aún más la deformación y conduciendo entonces a la fractura. Para la determinación de la curva de fluencia de nuestra aleación se aplicó una carga constante a una probeta a temperatura constante de 1000 grados centígrados y 1100 grados centígrados. En las siguientes curvas podemos ver el porcentaje de deformación del material en función del tiempo. Para 1000 grados centígrados las curvas azules y para 1100 grados centígrados las curvas rojas. En la primera gráfica podemos ver que no hay una región primaria clara a bajas cargas, es decir, a 30, 60 y 90 megapascal, mientras que se puede ver un claro estado estacionario donde la velocidad de fluencia cambia poco con el tiempo.
Sin embargo, a cargas más altas, a 120 y a 160 megapascal, la fluencia primaria es más profunda, mostrando una velocidad de fluencia muy rápida al principio del ensayo. En el caso de la muestra ensayada a 120 megapascal, se hizo el experimento hasta la rotura, donde después de 15 horas de ensayo presentó un aumento importante de la velocidad de fluencia. A 1100 grados centígrados, la muestra que se ensayó a 30 megapascal y luego se cambió a una carga de 60 megapascal, muestra una tasa de fluencia mayor, lo que significa que en este caso, a mayor temperatura, mayor la tasa de fluencia. Las ecuaciones que dan una velocidad de formación se refieren a la velocidad de formación en estado estacionario. La dependencia de la tensión de esta velocidad depende del mecanismo de fluencia. Los mecanismos, grosso modo, que pueden darse son difusión en masa, difusión en los límites de grano y deformación controlada por movimiento de dislocaciones. Dependiendo de la temperatura y la tensión se activan diferentes mecanismos de deformación. Aunque por lo general hay muchos mecanismos de deformación activos en todo momento, normalmente un mecanismo es dominante, explicando casi toda la deformación. Se ha determinado que a bajas temperaturas y bajas tensiones la fluencia es esencialmente inexistente y toda la deformación es elástica. A bajas temperaturas y altas tensiones los materiales experimentan deformación plástica en lugar de fluencia. A altas temperaturas y bajas tensiones, la fluencia por difusión tiende a ser la dominante, mientras que a altas temperaturas y altas tensiones, la fluencia por movimiento de dislocaciones tiende a ser la dominante. La expresión más común para describir la dependencia de la tensión, la temperatura y la microestructura de la velocidad de fluencia en estado estacionario se basa en la ley de potencia de Norton y en la ecuación de velocidad de Arrhenius, que es la siguiente, donde N es el exponente de la tensión, Q es la energía de activación de la fluencia, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta. En condiciones isotérmicas, la ecuación se convertiría en la siguiente. Para valores de N menor que 1 se ha determinado que los mecanismos predominantes son por difusión. Entre 1 y 3.5 los mecanismos son una combinación de difusión y movimiento por dislocaciones y para valores de n mayores a 3.5 entonces predominarían los mecanismos de deformación por movimientos de dislocaciones. En la siguiente gráfica de Norton, los cuadros azules y rojos de la figura en la izquierda representan los datos obtenidos a 1000 y 1100 grados centígrados respectivamente. Para ambos conjuntos de valores, el exponente de Norton implica que la deformación se produce probablemente por mecanismos controlados tanto por difusión como por dislocaciones, ya que tenemos valores de 3.1 y 3.2. Sin embargo, los valores extremos a 1000 grados centígrados podrían indicar dos regímenes diferentes, en los que se pueden separar los mecanismos controlados por difusión y los mecanismos controlados por dislocación, con exponentes de Norton de 2.2 y 4.9 respectivamente. Ahora comparamos el material antes y después de la fluencia a 1100 grados centígrados y una deformación del 1,3% y la cabeza de la muestra para observar independientemente los efectos de la exposición térmica. Aquí se observa claramente que tras solo calentar, la nanoestructura inicial se ha engrosado. Sin embargo, en la longitud de la galga, es decir, donde ocurrió la mayor deformación, aparecen más precipitados BCC direccionalmente engrosados y alargados en forma de rafting, causados por la tensión aplicada. Además, el eutéctico de aluminio-circonio no solo se encuentra en los límites de grano, sino que ahora las flechas rojas muestran que este eutéctico tiende a formarse fuertemente en el interior de los granos, sin ninguna diferencia morfológica entre la cabeza y las regiones deformadas, lo cual me dice que este cambio en la morfología está más relacionado a la temperatura que a la deformación. Podemos decir que en muchos casos donde el eutéctico tiene una estructura más fina y también está más desordenado con una fracción de volumen que no es despreciable. Las imágenes de STEM en campo claro, obtenidas a lo largo del eje de zona 111,
muestran interfaces onduladas decoradas por una red de dislocaciones hexagonales de malla fina como resultado de la energía de minimización en la intercara de ambas fases. Tanto en la fase BCC como en la B2 se observan también algunas dislocaciones, como está indicado por las flechas negras. Una comparación de la malla con la cabeza revelaría si las dislocaciones inducidas plásticamente se incorporan aquí o no. Por ello, tenemos previsto realizar estudios adicionales por microscopía electrónica de transmisión en la cabeza de la muestra sobre los límites de granos y un estudio más profundo del efecto de la formación auténtica en las propiedades de fluencia. Para los experimentos de oxidación, la aleación también fue expuesta a 800 grados centígrados en aire seco, como se representa en el siguiente esquema. Se purgó la atmósfera del horno con argón durante 30 minutos y luego se calentaron las muestras a razón de unos 5 Kelvin por minuto. También en argón hasta llegar a los 800 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura, se abrió la válvula de aire seco por 24 horas a una temperatura constante. Finalmente se dejó enfriar la muestra en el horno en una atmósfera de argón nuevamente. Tras 24 horas de exposición en aire seco, una inspección visual reveló la presencia de una capa de óxido. Se realizaron análisis por microscopía electrónica de barrido en una región de la muestra antes y después de la oxidación, como se puede ver en la siguiente imagen. Se puede observar una capa de óxido que permite ver aún los límites de grano, por lo que podemos inferir que la capa no es demasiado gruesa. Además, hay ciertas grietas que comienzan a formarse en los límites de grano, como muestran las flechas rojas. Para poder estudiar la profundidad de esa capa de óxido, se utilizó la técnica de FIB, por sus siglas en inglés, Focus Ion Beam. Para ello se realizó una deposición de platino en la superficie de interés, de manera de proteger esa superficie al momento de realizar el retiro del material con los iones de galio. La imagen B muestra el corte de la sección transversal con una capa de óxido de aproximadamente 1,5 micras de espesor y también son visibles varios poros en los primeros 450 nanómetros de la capa. Además, es fácilmente visible que dentro de la capa de óxido todavía hay regiones donde la nanoestructura de BCC-B2 es visible. El espesor de la capa de productos de oxidación se determinó en la sección transversal, pero esta vez preparada metalográficamente, recogiendo imágenes de electrones retrodispersados. Un estudio más detallado de la composición química de la capa, utilizando la técnica de microsonda electrónica, revela que la capa de óxido es más gruesa que la visible por microscopía electrónica de barrido con detector de electrones secundarios. El contenido de oxígeno sigue siendo significativo hasta unos 45 micras de espesor, aunque cada vez con menor intensidad. Vemos también que hay varias capas transitorias donde ciertos elementos se hacen más presentes. Y en este caso pudimos también ver la presencia de espalación, probablemente causada por esfuerzos internos en el material debido a la alta temperatura. El aluminio y el titanio son los elementos que se encuentran mayoritariamente en las capas más externas, pero también el tántalo. Sin embargo, para poder determinar qué tipo de óxidos se están formando es necesaria la técnica de difracción de rayos X. Se obtuvo un patrón de difracción de rayos X utilizando la técnica de ángulo rasante para garantizar que la información provenga de la capa de óxido y no del sustrato del material. El patrón de difracción de rayos X nos revela la presencia de una gama de óxidos complejos, con también presencia de óxido de aluminio, óxido de titanio y óxido de tántalo, como era de esperarse debido a las imágenes obtenidas por microsonda electrónica. Realizamos otro ensayo, pero esta vez con cierto contenido de vapor de agua para estudiar la influencia de la humedad. La aleación también fue expuesta a 800 grados centígrados, como se presenta en el siguiente esquema. Igualmente se purgó la atmósfera del horno con argón por 30 minutos, luego se calentaron las muestras a una razón de 5 Kelvin por minuto hasta llegar a los 800 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura, se abrieron las válvulas de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua con un contenido de vapor de agua del 18%, por 24 horas a una temperatura constante.
Finalmente se dejó enfriar la muestra en el horno a una atmósfera de argón nuevamente. Los experimentos de exposición en una atmósfera húmeda muestran la formación de una capa de óxido de aproximadamente 3,8 micras de espesor, y en este caso se observa una capa de oxidación más gruesa, así como una topografía diferente a través de la capa, con mucha más porosidad. Esto indica una cinética de reacción diferente en atmósferas húmedas en comparación con atmósferas secas, aparentemente por el crecimiento de óxido más grueso, 3,8 frente a 1,5 después de 24 horas de exposición. Un mapa de composición química por EDX nos revela una disminución de oxígeno y molibdeno en ciertas regiones de la superficie. Y una de las teorías que nos planteamos es que probablemente haya ocurrido la formación de óxido de molibdeno MoO3, que presenta un punto de fusión menor a 800 grados centígrados, por lo cual al convertirse en gas se desprende de la aleación dejando zonas vacías. Igualmente, como en el caso de aire seco, el espesor de la capa de productos de oxidación se determinó en la sección transversal, pero preparada metalográficamente. La composición química de la capa utilizando la técnica de microsonda electrónica revela que la capa de óxido es más gruesa que la visible por microscopía electrónica de barrido con detector de electrones secundarios, al igual que en el caso de aire seco. El contenido de oxígeno sigue siendo significativo, hasta unos 40 micras de espesor, aunque cada vez con menor intensidad. En este caso, pudimos también ver la presencia de espalación, lo cual dificulta establecer cuáles son los óxidos que se forman en las capas más externas. La difracción de rayos X posterior a la exposición de la muestra, expuesta en vapor de agua, también utilizando la técnica de ángulo rasante, revela la presencia de una gama de óxidos complejos, con también presencia de óxido de titanio, óxido de aluminio y óxido de circonio. Sin embargo, para entender un poco mejor los mecanismos de formación, cuáles óxidos se forman primero y cómo, tenemos planeado realizar experimentos a diferentes tiempos. Por ejemplo, 12 horas, 6 horas, y también realizamos una correlación con algunos resultados obtenidos por difracción de rayos X in situ utilizando radiación por sincrotrón. Finalmente, para resumir, hemos visto la definición de las aleaciones químicamente complejas y que la aleación de aluminio, molibdeno, niobio, tantalio, titanio y circonio, con mayoritariamente elementos refractarios, es un ejemplo de ellas. Vimos que esta aleación se parece a las aleaciones de base níquel en relación a la microestructura, aunque posee varias diferencias fundamentales. Hemos caracterizado varios estados de tratamiento térmico en la aleación de estudio, donde podemos decir que mediante microscopía óptica pudimos determinar que la porosidad fue mayor en muestras recocidas, lo que puede estar relacionado con el efecto Kinkerdall. La dureza fue mayor en las muestras con velocidad de enfriamiento más rápida, debido a la formación de una nanoestructura más pequeña, lo cual pudimos corroborar mediante microscopía electrónica de barrido. Por lo que si se desea aumentar la dureza de esta aleación, es recomendable entonces aumentar la velocidad de enfriamiento luego del tratamiento térmico. Además, las técnicas de microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, EDX y microscopía electrónica de transmisión nos revelaron que la muestra de colada presenta una estructura BCCB2 con precipitados de fase hexagonal en estado amorfo, mientras que las muestras con tratamiento de recocido presentan también una combinación de estas fases, pero con precipitados BCC más grandes y un intermetálico hexagonal completamente cristalizado. Con respecto a los experimentos de termofluencia, podemos decir que el gráfico de Norton nos muestra una deformación controlada tanto por difusión como por movimiento de dislocaciones. La técnica de microscopía electrónica de barrido nos permite observar que después de 200 horas de experimento, la nanoestructura es engrosada por causa de la temperatura a 1100 grados centígrados. Estudios de microscopía electrónica de transmisión a mayores cargas revelarán más información, como por ejemplo si ocurre deslizamiento de los límites de grano, alta densidad de dislocaciones, etc. Y finalmente, con respecto a los experimentos de oxidación, tenemos que las técnicas de microscopía electrónica de barrido, FIB,
y microsonda electrónica nos permiten revelar que la cinética de oxidación para las muestras oxidadas en aire seco es diferente que para las oxidadas en aire húmedo. En ambos casos se observó espalación producto de esfuerzos internos causados por la temperatura, y en las muestras oxidadas en aire húmedo ocurrió probablemente la formación de un óxido de molibdeno gaseoso, lo cual se traduce en un decremento de molibdeno en el material. Y con esto me gustaría finalizar la presentación agradeciendo primeramente al comité organizador del CONMEMI 2021 por permitirme presentar parte de mi trabajo, a la Sociedad de Microscopía Electrónica y Microanálisis y por supuesto a todos los colegas involucrados en la realización de los ensayos y en su aporte aparte de la interpretación. Muchísimas gracias por su atención y si tienen dudas o preguntas serán bienvenidas.